A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy viene nutrido de actualidad. El pasado fin de semana tenía lugar aquí en Gijón la presentación del libro escrito por Juan Manuel Herrea, La ruta de los grandes faros, el viaje del Quinto Real. Está de gira de presentación y nos ha tocado ya disfrutar de la compañía de Juanma, con quien hemos hablado a bordo de la Aruna. Por supuesto, hemos hablado de este libro, pero también de sus inicios en la navegación, del porqué del nombre de su barco, Quinto Real, y alguna curiosidad más que no te dejará indiferente. También en este episodio volvemos la mirada nuevamente hacia la Global Solo Challenge, regata que da sus últimos coletazos y de cuyo balance hemos querido saber algo más con Juan Meredith, igual que hacemos con la Ocean Globe Race. El barco español White Shadow ya la ha terminado. Lo hizo hace tan solo 2 días, después de recorrer las 4.000 millas que separan Punta del Este en Uruguay de Cous, en la isla de White, y tras completar la vuelta al mundo sin instrumentación electrónica, como se hiciera en la Whitbread de 1973. Una vez más, Pedro Urrutia será con quien hablemos de este reto ya conseguido. El antiguo Instituto Jovellanos de Gijón acoge la exposición fotográfica dinámica del movimiento, La Mar, una muestra de instantáneas a cargo del fotógrafo Ramón Fernández, Raffer, que en esta ocasión se ha dejado inspirar por el ambiente marino desde diferentes perspectivas. Con él hablamos del contenido de esta muestra y de los matices marinos que le han impulsado a inaugurarla. Las Españas de ultramar y sus exploraciones. Con Josu Jiménez centra su atención en la figura de don Juan Díaz de Solís, marino castellano a las órdenes de Fernando el Católico, que abrirá el camino a otros grandes exploradores como Fernando de Magallanes. Y para terminar, Roberto Bucetas nos pone al corriente de lo necesario que en materia de legislación y trámites hay que tener a la hora de presentar la documentación del barco para que todo esté en regla. Matriculación, asiento, despacho, bueno, esas cosas. Comenzamos. La ruta de los grandes faros es el título del libro que acaba de publicar Juan Manuel Herrea, ya sabes, director de la Escuela Náutica Navarra, marino mercante, divulgador y ahora autor de este libro en el que comparte sus orígenes, así como las vivencias y experiencias que a bordo del Quinto Real ha ido acumulando en sus cruceros de instrucción por el Golfo de Vizcaya, Canal de la Mancha y la fachada atlántica peninsular. Sus páginas te atrapan desde la primera a la última, doy fe. Y como el bueno de Juanma tuvo la amabilidad de visitar el Aruna para que pudiésemos hablar de este libro, es lo que hicimos, empezando por conocer sus primeras impresiones tras la presentación que hizo en el Puerto Deportivo de Gijón. Feliz porque ayer pasamos un día fantástico entre amigos, la sala se llenó casi al completo y la verdad es que la gente que asistió estaba muy interesada, muy animada. Teníamos varios amigos, vino Guillermo, Santiago, Jorge, mis amigos de Santander, Jorge Paloma, en fin, Eduardo, que vino de Lugo. Bueno, es un encuentro entre amigos y la verdad es que hemos disfrutado mucho. Luego nos dimos una vuelta por Gijón y me hacía gracia pensar hoy que es la primera vez que llego a Gijón por carretera. Todas las veces que había estado aquí había llegado navegando y estaba intentando recordar esta mañana, digo, pero ¿y alguna vez he venido por carretera? Y digo, no, he venido siempre. Entonces, es una forma diferente de verlo, pero la verdad es que fue fantástico, muy bueno. Has hecho referencia a la cantidad de amigos que han venido a arroparte y a estar en la presentación. Algún mérito tendrás, ¿no?, para que tus amigos te acompañen en momentos así tan especiales. Hombre, a ver, el mérito probablemente de ser ya un poquillo viejo, ¿no? Pero bueno, en realidad tal vez sea un poco la consecuencia de una manera de plantear probablemente la vida y sin duda el trabajo, ¿no? Mi visión del trabajo y de la profesión pues siempre ha sido dejar en la estela de la vida unas relaciones humanas profundas y bonitas, ¿no? Y la verdad es que el mundo de la navegación y de los barcos y de la vela se presta mucho a ello, ¿no? Porque las personas con las que navegas indudablemente terminan siendo tus amigos
Y además de ello, pues la visita, cuando tú navegas y vas de viaje y llegas, por ejemplo, a Gijón, pues haces amigos, porque eres una persona que está en el camino y un cierto vagabundo y te encuentras con personas que ves, que se interesan y que te ayudan y que tú correspondes y al final se crean vínculos y yo tengo la suerte, la fortuna y la satisfacción de haber sembrado los puertos de buenos amigos. Sí, sí, es así. Juan Manuel, antes de sumergirnos en las páginas de este libro, si nos permites, queremos conocerte un poco mejor. ¿Quién es Juan Manuel Errea? ¿Cuándo se inicia en el bello arte de la navegación y por qué la náutica te atrapa ya desde un primer momento? Bueno, pues como tú vas a leer el libro, Sí, sin duda, me consta que lo vas a leer, porque una cosa es vender libros o regalarlos y otra cosa es que los libros sean leídos, ¿no? Lo que verdaderamente me ilusiona es que leas el libro, ¿no? Y ahí hay algunos capítulos que son autobiográficos, ¿no? Y cuento un poco pues el origen de esta vida dedicada a la navegación, ¿no? Pero en mi caso, la causa de que yo terminara siendo marino y que haya sido marino fue la casualidad y digamos, la atracción de la aventura como tal, ¿no? Yo he sido montañero siempre y fue en un viaje de montaña, cuando tenía apenas 17 años, cuando navegué por primera vez. Y me di cuenta claramente el primer día que navegué a vela que aquello era especialmente bonito e interesante, ¿no? Y probablemente con mi formación humana, diríamos, como montañero y como persona, pues todo lo que me he encontrado en mi vida de marino ha sido más o menos de alguna manera lo mismo, o por lo menos humanamente lo mismo, ¿no? Contacto con la naturaleza, emoción, aventura, relaciones humanas interesantes, profundas, de personas que piensan más en lo trascendental que en lo coyuntural, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y esa es la causa. En realidad, quitando los estudios de la carrera, yo estudié en Santander, pues el resto de mi formación pues ha sido heterodoxa, se puede decir, ¿no? Yo no vengo de una escuela de vela, no vengo de un club marítimo, no vengo de una localidad de la costa y por lo tanto he tenido que aprender mucho por mis propios medios, ¿no? Sí, porque te iniciaste de forma autodidacta a los 17 años y llevado quizá por el arrojo de la juventud, ¿cómo fueron aquellas primeras experiencias? Fueron muy aventureras. Bueno, aquellos eran otros tiempos, sin ninguna duda. Para empezar, no vamos a decir que todo estaba permitido porque había algunas cosas que estaban muy castigadas, ¿no? En tiempos de Franco, ¿no? Franco murió cuando yo tenía, pues eso, 16, 17 años, que ya es decir, ¿no? Pero sin embargo, se respiraba un aire de libertad en muchos aspectos y en muchas actividades que hoy en día están terriblemente reguladas, ¿no? Entre ellas, pues la navegación, ¿no? Por lo tanto, nosotros pues hacíamos cosas francamente lo que hoy se diría que son outsiders, ¿no? Hoy serían casi delictivas, ¿no? Sí. Navegar sin ningún tipo de permiso y sin títulos, ¿por qué no decirlo, no? Y luego pues estas cosas tan bonitas que hacíamos de navegar de playa en playa, de cala en cala, de amarrarnos a las rocas, de no entrar nunca en un puerto, de dormir en la playa cantidad de veces o en el barco apoyado en la arena, en fin, esas cosas tan... Eso era libertad. Eso era libertad, sí, ¿no? Sí. Eso era libertad y luego... Desde luego, sin duda, pues haber conocido, por ejemplo, como conocí yo en principios de los años 80 Menorca, ¿no? Menorca en invierno, y pasar prácticamente un mes en Menorca navegando por las calas en la soledad más absoluta, con el agua limpia, con todo limpio, sin nadie que te moleste en ningún sitio, y viendo cómo era la vida de entonces, ¿no? en aquellos sitios. Bueno, pues es sin duda otro mundo. Yo cuando ahora veo fotos del Mediterráneo en verano y me cuentan historias de Ibiza o tengo que ir a hacer un trabajo a Ibiza y veo lo que está pasando allí, pues francamente me digo, bueno, yo aquí, este no es mi lugar, aquí no voy a ir. Pero bueno, hay que saber apreciar
lo bueno del cambio de los tiempos, del paso del tiempo, y en eso estamos, ¿no? En la actualidad navegas en el Quinto Real, el barco que muchos conocerán porque han hecho algún curso de formación con la Escuela Náutica de Navarra, en la que eres director, y es el barco que también te ha llevado pues, a recorrer la costa cantábrica, el sur de Inglaterra, el norte de Francia. Es ahí donde, digamos, acumulas el mayor número de experiencias que aparecen reflejadas en este libro, La Ruta de los Grandes Faros. Sí, en principio, a ver, el libro nace del recorrido, ¿no? Del afán de comunicar la experiencia vivida en este recorrido, pero también de alguna manera intenta reflejar una experiencia de aprendizaje en el mundo de la navegación, ¿no? El Quinto Real, en realidad este Quinto Real, porque este es el quinto barco que yo tengo, ¿no? Y con el nombre de Quinto Real he tenido dos, ¿no? Este Quinto Real, que yo creo que es el barco con el que me jubilaré, si Dios quiere, pues es un barco que ha navegado probablemente entre 50 y 60.000 millas. Y toda esa navegación es navegación que se ha hecho en la Ruta de los Grandes Faros, fundamentalmente, ¿no? Entonces, claro, es un bagaje que merece la pena un relato, ¿no? Porque el conocimiento de las costas de Bretaña, de las costas de Normandía, del sur de Inglaterra, ¿no? Es, de alguna manera, el conocimiento del lugar en el que se dio la génesis de la navegación de recreo que nosotros conocemos, ¿no? La navegación a vela y la navegación por el placer de navegar y por el ocio, ¿no? Sí. Y nosotros, cuando llegas, por ejemplo, aquí a Gijón y ves un puerto deportivo tan bonito como este, que es una auténtica maravilla, pues yo pienso, ¿no? Esto es la consecuencia, es la herencia de todo lo que hemos visto que nació en ese litoral, ¿no? Y que fue evolucionando, ¿no? De alguna manera, todos los barcos de construcción europea, los diseños, la tecnología, pues viene de allí, ¿no? Y esa herencia es palpable, ¿no? Este muelle de aquí, pues la mitad de los barcos son de construcción francesa, como tú sabes, ¿no? Sí. Y es un concepto francés, los franceses han liderado este tipo de cosas, entonces, claro, recorrer estas costas a fondo y conocer todos estos lugares y, bueno, y ver cómo se gestiona todo esto, incluidos los puertos deportivos, pues es francamente muy interesante, ¿no? Sí, tienes especial atracción por Francia, por lo que dices ahora y por lo que he podido intuir de lo que ayer decías en la presentación del libro. ¿Cómo tú que conoces bien el país, cómo se vive allí el mundo de la vela? Es que es una filosofía de vida. A ver, la vela en Francia tiene un protagonismo difícil de entender si no convives con ellos y sobre todo si no lees literatura actual y contemporánea que relata pues las grandes páginas, ¿no? De la historia de Francia. Pero yo creo que para explicarlo bastaría poner un ejemplo, ¿no? Cuando Éric Tabarly ganó la primera Transat, contra todo pronóstico, le comunicaron a los 2 días de llegar allí, a llegar a Norteamérica, le comunicaron que De Gaulle quería que regresara inmediatamente a París porque le había concedido la Legión de Honor. Eso da ya una idea de la importancia que a partir de aquellos años tomó esta actividad en Francia. Hombre, hay que decir, el respaldo que supuso, ¿no? Para el mundo de la vela. El respaldo y el prestigio, ¿no? El prestigio. Sí. Y lo que es bonito es pensar que incluso hoy en día la vela, en el ámbito sobre todo de la navegación oceánica, no es un deporte vinculado a economías de altos presupuestos. Es decir, los navegantes siguen siendo marinos muy altruistas, que viven humildemente, muchos de ellos, que muchas veces les faltan patrocinios. Ahí está Jean Lecamp y gente así, que cuando van a participar en una regata, pues todavía les faltan medios. Es decir, sí, hay mucha tecnología y mucho respaldo, pero sobre todo es social, es un concepto social, ¿no? De una actividad que está integrada en la cultura francesa, pues como de alguna manera lo es el alpinismo, se puede decir, porque ellos tienen la ventaja de que tienen un océano fantástico y las montañas más bellas de Europa, ¿no? Y entonces, pues sí, en ese sentido se puede decir que Francia, en lo que se refiere, digamos, a este tipo de actividades, es toda una referencia. El título, La Ruta de los Grandes Faros, ¿a qué hace referencia? Porque hablar de faros se habla, pero no es el grueso de las páginas del libro. Bueno, me hace gracia pensar que
el nombre, la Ruta de los Grandes Faros, es un nombre que hemos creado nosotros. Y digo nosotros así en majestático, ¿no? Sí. Porque realmente cuando empezamos a hacer este viaje, yo nunca había oído mencionar a este recorrido con este nombre, ¿no? Y, hombre, yo no desde luego no voy a hacer un copyright ni muchísimo menos, ni le atribuyo gran mérito, pero me hace gracia pensar que le hemos dado nombre a un recorrido que se lo merece, ¿no? El nombre viene indudablemente de que como referencia, todos los faros que se encuentran en el extremo noroccidental de Francia son aquellos que se construyeron en la época más esplendorosa, ¿no?, de la construcción de los faros, que se dio en todos los países atlánticos europeos, sin ninguna duda, pero que en Francia tenía la característica de que estos edificios se tuvieron que construir, se tuvieron que apoyar sobre rocas casi inaccesibles, muchos de ellos, ¿no? Entonces, esa construcción, aparte de, digamos, de lo importante que fue en su momento, y sigue siendo, pues tiene una historia épica, ¿no? Una historia épica, y de alguna manera también la representación para un país como Francia de la grandeur, que dicen ellos, ¿no?, del esplendor del país y del afán que tenían de ser una potencia en el ámbito del transporte marítimo, y un país, bueno, y eran muy necesarios, en realidad eran muy necesarios. Muchos de ellos se construyeron porque la estadística que había de naufragios en una determinada zona pues era estremecedora, ¿no? Entonces decían, oye, esto tenemos que balizarlo mejor porque aquí la gente muere y los barcos desaparecen, estos son grandes desgracias, ¿no? Ese es un poco el origen, ¿no? Bueno, esto va con la personalidad de cada uno, ¿no? Pero para un marino como tú, con inquietudes literarias y capacidad reflexiva, que sabe del trimado de velas, de la derrota a seguir, que está atento a los partes meteorológicos, ¿con qué mirada ve el mar? ¿Cómo navega? Pues, a ver, yo creo que con el paso del tiempo lo que ocurre es que lo que son aspectos puramente técnicos, y a mí concretamente, especialmente la instrumentación y los automatismos y las instalaciones, pues me interesan desde el punto de vista profesional, porque hago con frecuencia trabajos para hacer valoraciones de barcos, asistencias para técnicas, ¿no?, para compraventa, ¿no?, en tiempos hice inspección técnica también, pero sin ninguna duda lo que más me atrae del mundo de los barcos es el aspecto humano, ¿no?, el aspecto, digamos, de la vivencia y si se quiere también del arte de navegar comprendido de una manera, se podría decir, integral. Yo uso mucho para navegar, para definir un poco lo que es navegar, la palabra integrar, ¿no?, el verbo integrar. Integrar significa que la persona que navega, cuando ya acumula una cierta experiencia y tiene sentido, pues en todo el proceso, en la preparación del barco, en la preparación de la salida, en la propia navegación, en la toma de decisiones, adopta una actitud de integración. Tiene todo, digamos, vinculado, conectado en su inteligencia, y eso hace, al final, da un resultado un poco mágico, ¿no?, que es el acierto, la belleza en la navegación, el acomodo del barco, el trazado de la ruta, que tenga un gran acierto, ¿no?, que es muy importante. Eso diferencia mucho a unos marinos de otros, ¿no? Por ejemplo, una cosa tan sencilla como esa, ¿no?, el que el barco dentro de un determinado rumbo acomode mejor, se mueva mejor, navegue bien, no más rápido a veces, pero sí bien, es decir, que no golpee tanto, que las personas vayan un poquito mejor, que escore un poquito menos, tal vez, en fin, todo ese tipo de cosas le dan una finura que es muy bonita, ¿no? Después de escribir este libro, La Ruta de los Grandes Faros, ¿podríamos decir que eres una especie de intermediario? ¿Te has convertido en una especie de intermediario entre el lector y tus propias vivencias en el libro? Es decir, ¿hay un objetivo de hacer del lector cómplice con lo que tú has vivido? Bueno, en ese sentido, esta obra, este libro, es bastante improvisado, es decir, está escrito a lo largo de un año y pico, pero está escrito sin dedicación exclusiva. De hecho, hay algunos capítulos que yo los he escrito a vuela pluma, se puede decir, prácticamente en una tarde. No he perseguido un objetivo concreto, es un poco heterodoxo en ese sentido, ¿no? Es un libro que se puede leer en cualquier, digamos,
digamos, orden, Sí. aunque es verdad que hay algunos capítulos al principio que permiten entender mejor al autor, que son los que tienen un poco más de carácter autobiográfico, que son 2 o 3 nada más, pero el resto pues se vincula mucho a lugares concretos del viaje y anécdotas concretas, a episodios tal vez históricos a veces, cosas por ejemplo que me interesan mucho y que me gusta, de las que me gusta hablar, que son los episodios de la Segunda Guerra Mundial, y luego también personas que he ido encontrando al cabo de los años pues en los puertos. Me interesan muchísimo los puertos deportivos, la gente que trabaja en los puertos deportivos me emociona, me parece que es un aspecto que hay que mejorar mucho en este país, es una de las preocupaciones, ¿no?, que a mí me rondan a menudo. En fin, ese es un poco el trazado, ¿no? Es un libro magníficamente editado, con fotografías en color, que se hace seguro que muy entretenido de leer y bueno, apoyado en todas estas imágenes que no dejan de ser imágenes testigo, ¿no?, de todo lo que tú has navegado. Sí, bueno, las fotografías forman parte del relato, no es un libro de fotografía, tiene 75 fotografías en color, la maquetación y el diseño es de una empresa de diseño gráfico de Madrid que se llama Contracorriente, que la dirige una persona extraordinaria que se llama Ramón. Y la verdad es que ha sido, bueno, la elaboración del libro ha sido una aventura muy bonita, porque las personas que me han ayudado en la corrección, Javier Tourón, su esposa Charo, que es profesora de literatura y poeta, los dos gallegos, y mi esposa María José, pues ellos han convivido conmigo a lo largo de la redacción del libro y de la revisión de los capítulos, y la verdad es que ha sido una aventura preciosa, ¿no? Ha sido una ruta también muy bonita. Bueno, ya para ir terminando, estás en medio de lo que digamos es la campaña de promoción del libro, ¿no? Has estado en Gijón, me parece que esta es la segunda visita, la segunda presentación. ¿Qué te queda por delante en este periplo? Pues ahora tenemos a la vista, yo creo que son 12 presentaciones más. Vamos a Sada, Coruña, a Vigo, que es el día 26, y luego pues vamos a Cádiz, a Portoserri, y de ahí vamos a ir a Valencia, a Castellón, a Santa Pola, a Zaragoza, al Museo Marítimo de Bilbao, a Bilbao, posiblemente al Club Marítimo de San Sebastián, y yo creo, y al Real Club Marítimo de Santander, que me hace muchísima ilusión. Todo eso por tierra. Todo eso por tierra de momento. Conocerás esos puertos como has conocido Gijón desde tierra, ¿no? Sí, pero no tengo tanto tiempo como el que me gustaría, pero la verdad es que estoy feliz porque hacer un viaje de este tipo que no tiene el menor interés crematístico, sino es una realización, es un privilegio, es un auténtico regalo del cielo, ¿no? Disponer de 3 semanas para ir, para hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo disfruto una barbaridad, solamente estar en tu barco aquí y mirando ahí por la escotilla y ver la luz del cielo y oír el mástil. Para mí ya es un descanso. Sí. No me gustaría despedirte sin hacer referencia a la Escuela Náutica de Navarra, que como decimos tú eres su director, y digamos que una de las piezas fundamentales, aparte del equipo profesional con el que trabajas, es el barco, el Quinto Real, que lleva por nombre, pues digamos, el arraigo que tienes hacia la familia, ¿no? y hacia las raíces. Cuéntanos un poco cuáles son las características del barco y el porqué de su nombre. Bueno, el Quinto Real, que ya he dicho antes que no es el primer Quinto Real, ya antes tuve otro barco que se llamaba Quinto Real. Bueno, el nombre es el nombre de un bosque, de una zona forestal que se encuentra al norte de Navarra, y es el lugar en el que nació mi padre. Mi abuelo era el guarda forestal de Quinto Real y tuvo 7 hijos que nacieron todos ellos en la casa forestal de Quinto Real cuando no había carretera que llegaba allá. Mi padre fue el primogénito de todos ellos, y él fue ingeniero de montes y dedicó su vida profesional a muchas cosas, entre ellas al cuidado y a la conservación de Quinto Real, ¿no? Mi padre quería que yo siguiera sus pasos, y la verdad es que cuando yo empecé a estudiar mi carrera, y luego
en mi trabajo, pues de alguna manera truncaba la tradición familiar, y yo pensé en su momento que era, bueno, pues un homenaje y un bonito recuerdo a ellos, a mi padre, a mi abuelo, a mi familia de la montaña, al nombrar pues mi barco Quinto Real. Pero es cierto que mi familia ha compartido mis viajes y la ruta de los grandes faros, porque durante muchos años mis hermanos y mis sobrinos pues nos han acompañado una semana en este viaje, y por lo tanto pues son de alguna manera también son marinos, ¿no? Y este año pues mi hermano mayor, Chema, que era arquitecto, pues falleció en un accidente de montaña el día 4 de febrero, y bueno, pues este año navegaremos sin Chema en el Quinto Real, y le recordaremos mucho y lloraremos alguna vez que otra, ¿no? La ruta de los grandes faros, el viaje del Quinto Real, lleva como subtítulo. Es la obra de Juan Manuel Herrea, un compendio de vivencias y experiencias, las que ha tenido, las que tiene y las que seguro seguirá teniendo un marino como es Juan Manuel Herrea, a quien agradecemos mucho que nos haya visitado. Y esta es tu casa. Iba a decir tu barco, pero es más que un barco. Ya sabes tú que un barco es mucho más que eso, ¿no? Así que cuando quieras estás invitado a que vuelvas a pasarte por aquí y navegar juntos. Yo, Jorge, ayer ya te dije que este barco, nada más entrar, tuve la sensación de que era un barco precioso, y luego te comenté que por una casualidad lo había visto, antes de que lo compraras tú. Yo creo que lo había visto en un anuncio y se lo había recomendado a algún cliente mío. Le había dicho, este barco es muy interesante. La verdad es que ahora me alegro mucho de que no me hiciera caso, porque no hay nada más bonito que un barco clásico como este, que es una preciosidad, en buenas manos y bueno, con un futuro precioso, ¿no? Yo creo que este barco va a llevar una vida maravillosa. Gracias por la visita, Juan Manuel. Gracias a ti, Jorge. Un placer. Muchas gracias. A Son de Mar, la náutica en un podcast. La hemos seguido con interés, lo hemos hecho con alguien que sabe bien de lo que habla porque ha conocido los entresijos de la Global Solo Challenge. Ha formado parte de ella y su proyecto ocupó los minutos de este podcast que fueron necesarios para que también vosotros compartierais con él sus ilusiones, anhelos, decepciones y bueno, alguna frustración. Hoy vuelve para darnos el resumen final de una prueba oceánica que ha despertado el interés de grandes navegantes, porque eso es lo que han demostrado cada uno de los participantes que se ha hecho a la mar en la Global Solo Challenge. Juan Meredith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues estoy muy bien, estoy a bordo del barco para variar y bueno, expectante, ¿no? Por ver cómo sigue la Global y qué va a pasar al final con Luis Robben, ¿no? Que está por ahí abajo haciendo un trabajo increíble. Pues sí, eso te iba a decir, hemos hablado de resumen final, pero no sé hasta qué punto podremos dar por concluida la Global Solo Challenge mientras Luis Robben siga con ganas de estar en regata, que al menos eso parece, ¿no? Sí, bueno, teníamos unos tiempos límites y tengo que reconocer que yo sabía los míos, sí. No sabía los de los demás barcos. Recordamos que es una regata a la inversa con tiempos compensados antes de la salida de cada uno, y Luis fue, si no recuerdo mal, el segundo barco en salir a la mar después de David. Ha tenido que parar varias veces, es un hombre mayor, se lo está tomando con mucha calma, pero la aventura es extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Tuvo que parar también en el sur de Australia, ahora tuvo un incidente después de pasar Cabo de Hornos, ya hubiera querido yo, y tuvo que ayudarle la Armada Argentina porque acabó teniendo un problema dentro del canal de Beagle. Sí. Y actualmente está en Ushuaia. Desconocemos si la intención es continuar. La intención seguro que es continuar. Si va a poder continuar o no, no lo sé, porque arrastraba algunos problemas de piloto automático, para variar, y ahí están. Bueno, eso parece, al menos la organización no lo da como retirado. Otro de los navegantes del que queremos hablar es el norteamericano David Linger, que ha sido el último en llegar a La Coruña el lunes, intentando, por cierto, librar los vientos del nordeste que no tenía ninguna gana de coger, como es lógico cuando estás a punto de completar una vuelta al mundo, ¿no? Sí, la verdad es que estoy súper contento porque es un tío encantador. Sí. El barco es un Class 40 también, precioso lo tenía, un color gris y amarillo chulísimo y se le veía muy, muy bien preparado, me lo estuvo enseñando y era un barco muy bonito por dentro.
Bueno, ha tomado realmente David desde que salió el mismo día que salí yo, o que salió Cole o Roberto, pues se lo tomó con calma. O sea, su objetivo claro era llegar. Desde luego, una vez que ves que se te escapan, en este caso Cole, que hizo un trabajo increíble, sí. Lo normal es navegar controlando roturas y asegurar que, en su medida, ¿no? El que vas a poder llegar. Y bueno, estoy realmente súper contento de que finalmente haya cumplido su sueño, que era llegar a Coruña de vuelta. Juan, lo cierto es que la aproximación a La Coruña no ha sido fácil, no lo ha puesto fácil a los navegantes que han ido llegando, ¿no? Digamos que las condiciones, por lo general, han sido entre duras y muy duras. Ahí están las que tuvo, por ejemplo, Philippe de la Mar o Ricardo Tosetto, que tuvo que ir sorteando bajas y frentes que se movían rápidamente a su alrededor, ¿no? Es curioso. Sí, si hacemos memoria y haciendo algo muy bueno, que es repasar los podcasts de As on the Mar antiguos, yo desde el principio lo dije. Dice, siempre se habla de Cabo de Hornos como ese gran reto, y yo siempre dije lo mismo. El gran reto es Finisterre, tanto a la salida, que lo fue, sin lugar a dudas, no para todos los barcos, pero la nuestra fue dantesca, y tanto. Como la vuelta, que había que pasarlo 2 veces, y bueno, la punta de la península es lo que es la Costa da Morte y puede ser muy peligrosa, ¿no? Y sí, como bien dices, David lo ha navegado bien, buscando la mejor de las situaciones, y Roberto, por ejemplo, pues Roberto realmente tuvo unas condiciones tremendas. Mismamente, Philippe de la Mar, recordabas bien, lo mismo. Tuvo unas condiciones que hizo que, por ejemplo, en ese momento coincidía con el primer barco de la Ultim, y tuvo que esperar a aquella regata de los trimaranes gigantes dando la vuelta al mundo. El otro barco tuvo que esperar a que pasase. Philippe, un monocasco, de otra manera, con Tormentín, lo aguantó muy bien. Ya. La pauta humana, digamos que se ha repetido también en esta ocasión, ¿no? A la alegría generalizada de quienes han completado la Global Solo Challenge, pues se ha unido la decepción de unos, la frustración de otros y desde luego el orgullo de todos por haberse lanzado a completar el reto, ¿no? ¿Es una vuelta al mundo más o hay que hablar de ella en otros términos, Juan, tú que la conociste? Bueno, yo creo que yo espero ansioso la segunda edición, que sé que la va a haber. Hay mucha gente interesada, hay gente que se ha puesto en contacto conmigo. Yo creo que es viendo lo complicado que es participar en la Vendée Globe, que es una cantidad de dinero hoy por hoy tremenda, hablamos de millones de euros, a un país como España, donde no tenemos una gran tradición, una regata así nos viene de maravilla, porque ciertamente hace que los presupuestos sean bastante más modestos. A raíz de esos presupuestos y de que consigamos participar y quién sabe si ganar una regata como esta, sea un Juan Meredí de la vida o sea otro, seguramente las empresas, tanto de la industria como de empresas que vean que aquí hay una herramienta de marketing, quieran entrar. Y quién sabe si estemos abriendo la puerta a gente que pueda acabar participando de nuevo en una Vendée Globe, ¿no? Porque ya te digo, a día de hoy hablamos de muchos millones de euros. Entonces, fantástico la visión que tuvo Marco Nannini y su tripulación. Sin lugar a dudas va a haber otras ediciones. Yo tengo que decir que debo agradecer, ¿no? Porque muchos de tus oyentes me han seguido y es emocionante. A día de hoy, todavía ayer, me encontré con gente y que me reconoció y que me daban las gracias. Tampoco sé por qué, quizás por tener la ilusión de meterse en un lío de estos, pero ojalá hubiéramos sido más, sin lugar a dudas, pero los que han estado siguiéndola son los mejores. Ya. Así que desde aquí dar las gracias a todo el mundo. Fíjate, recuerdo la primera salida de David Hughes y su buen hacer a bordo del barco más lento de la flota hasta llegar a Tasmania, donde tuvo que quedarse, o el fantástico trabajo de Cole Brauer y su equipo. También recuerdo tu abandono, pero ahora igual te pongo en un aprieto, ¿no? Pero llevándose todos los navegantes los honores de quienes se han enfrentado a un reto de las características de una vuelta al mundo, ¿destacarías el trabajo de alguno de los participantes por encima de cualquier otro? No, todos han hecho un trabajo increíble. Mira, me voy a meter a mí incluso, fíjate en la ecuación. Sí, claro. Es decir, al final fueron muchos años peleando,
y hablo en nombre de todos, Sí. un montón de tiempo. Hay gente que iba con más patrocinadores, otros sin ninguno, y bueno, y es fantástico. Quiero decir, quiero recordar a todos, estoy pensando ahora mismo en Alessandro Tosato, ¿no? Pero todos los que han estado realmente han hecho un trabajo, una labor, han dejado la piel y bueno, ansioso porque llegue, por saber qué va a pasar con el último barco y sobre todo porque venga la siguiente edición y porque haya más de un barco español en la salida. La Global Solo Challenge. La Global Solo Challenge, que sigue oficialmente viva, ¿no? Louis Gaubin está en regata, lo cual demuestra pues hasta qué punto la determinación de quien quiere completar una vuelta al mundo a vela, pues está fuera de toda duda, ¿no? De esa pasta, pues también estás hecho tú, Juan. Así que nada, te animamos para que sigas peleando, para que te volvamos a ver luchando en una salida de vuelta al mundo, ¿eh? Y aquí tienes tu casa. Mientras el barco siga conmigo y el barco está conmigo de momento, yo mismo me obligo a seguir soñando. Hay gente por aquí que me lo dice insistentemente. Veremos si se puede hacer. Estoy mejor de lo que estaba antes. Tengo un barco ahora mismo que flota y que es fantástico. Nos vamos esta noche, mañana, hacia Cartagena a saludar a amigos youtubers que hacen allí un concilio náutico. Sí. Y bueno, quién sabe. Ojalá podamos estar en la siguiente, pero el tema es seguir empujando. Pues seguimos en contacto y aquí estaremos para contarlo. Un abrazo, Juan. Muy bien, un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. When I'm with you, you are weighing me down. Can't help the rhythm is making me no good. I just don't like the sound. Could you please make some room and get out of my face? I can't grow, I can't bloom, so get out of my face. Or would you give me some air? Try to be more aware of what I need. You don't know what I need, yeah. Tiempo ahora para otra regata de vuelta al mundo que tampoco podemos dar por terminada oficialmente, aunque oficiosamente lo hagamos, porque hacemos nuestro el barco, el White Shadow, que ha representado a España y que ha llegado hace tan solo 2 días al puerto de Cowes, en la isla de White, tras completar la vuelta al mundo de la Ocean Glove Race, regata que, emulando la mítica Whitbread de 1973, se ha completado sin instrumentación electrónica. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pedro Urrutia. Hola, Jorge, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Oye, estamos emocionados, no tanto como vosotros, eso seguro. ¿Qué tal han ido las cosas? ¿Cuáles son las emociones y sentimientos que todavía palpitan ya en tierra y después de completar una vuelta al mundo? Ahora a la llegada, ahora estamos en la isla de Cowes, en la ciudad, en la población de Cowes, en la isla de Wright, ahí enfrente de Southampton, justo donde salimos, y estamos yo estoy todavía con el descorche de las emociones. Van brotando a borbotones, a borbotones. No es para menos. Vientos irregulares al inicio de la última etapa, calmas ecuatoriales, ya en el hemisferio norte, pues los alisos del nordeste, ¿no? Y las siempre presentes corrientes cerca de la línea de meta que complican la llegada. ¿Ha respondido a las expectativas esta última travesía, Pedro? ¿Cómo ha ido? Sí, yo la resumiría con una palabra que es ceñida y escora. Sí, hay que añadir una segunda. Y nada, a nivel de embarcación del barco, esta fue también una salida bastante peculiar y típica de White Shadow, porque íbamos sin tener un problema de generador y con la consecuente cadena de problemáticas, sobre todo de la generación de agua, que al final resolvimos con un generador de feria o de jardín, si quieres, que iba a bordo, y fue muy curioso ver eso en cubierta. Sí. Y la aparición de 1.000 litros de agua en botellas de oficina justo antes de salir, por gestiones de gente que conocía gente en Punta del Este. Sí. Entonces, una típica solución de White Shadow a un problema de barco. Uh-huh. Y luego, a nivel de navegación, como tú comentas, ¿no? El principio fue irregular, hemos estado ciñendo prácticamente toda la etapa.
y al final, bueno, hemos tenido un muy buen final. Estamos muy contentos en el sentido de que hemos quedado bien bueno, dentro de las expectativas en la general, muy bien en la clase, y la llegada la abordamos porque efectivamente aquí la entrada al Solen es terrible a nivel de mareas. Y no sé si es un punto de suerte o un punto de acierto táctico, creo que es una combinación de ambas, pero tuvimos el cambio de corriente a favor que nos permitió hacer una entrada digna y feliz. Que no como otros barcos que, por ejemplo, los compañeros de Galeana han tenido que anclar al llegar una noche y tuvieron que tirar ancla para no ir para atrás un par de veces, una noche y toda una mañana. O sea, en ese sentido, muy, muy felices. Al hilo de lo que nos has comentado, ahora a diferencia de lo que ha ocurrido en otros barcos, alguno tuvo que abandonar incluso, y no estando exentos de problemas, ahí tenéis, aparte de lo que nos has comentado en vuestro haber, digamos, la rotura de la vela mayor, el White Shadow ha soportado todas las condiciones con fiabilidad y seguridad, ¿no? Sin duda por la pericia de su tripulación. Pedro, habéis hecho las cosas bien. Bueno, quiero pensar que sí, el barco es un barcazo, nos ha tratado genial, hemos intentado estar a la altura de lo que se merecía este barco, que es alucinante, nos hemos sentido siempre muy seguros en él y hemos tenido pues variopintas, averías y inconvenientes que al final hemos ido resolviendo. Ya creo que te comenté cuando hablamos de que cuando rompimos el STAE, que sí, seguramente fue de las situaciones un poco más comprometidas porque poníamos en riesgo la estabilidad del palo. Y ahí pudimos resolver. Y luego esto, o sea, otro apunte, ¿no? Que aquí llegando casi después de pasar la línea de salida, la línea de llegada, no podíamos arrancar el motor, o sea, tuvimos que hacer un par de bordos más para poder conseguir arrancar el motor, que teníamos un problema de batería que también resolvimos. Entonces, creo que sí, que ha sido ahí colectivamente, podemos estar muy satisfechos en el haber resuelto las pequeñas y las grandes escollos con los que nos hemos encontrado. Claro que sí. Desde la salida y a medida que pasan los días y las semanas, navegar sin instrumentación electrónica, aunque ya entrenados antes de partir, llega a convertirse, digo yo, en una rutina que ni se plantea, ¿no? ¿En algún momento echasteis en falta algún tipo de apoyo tecnológico? No, bueno, nuestro navegante Guillón ha sido muy disciplinado en su método y lo ha llevado él prácticamente, o sea, aunque luego algunos le hemos ayudado, ha habido personas, por ejemplo, Fátima en la cuarta etapa se ha integrado mucho en el equipo de navegación y lo hacía de manera autónoma todo. Y no hemos echado, al final la tecnología de navegación astronómica acompañada con la BLU, que ha sido un soporte fundamental para nosotros, la radio con el equipo desde Reus o desde Argentina o la isla de Kakuro en Australia, el soporte de radio ha sido esencial para nosotros, y a nivel de tecnología sí que nos hubiera gustado, por ejemplo, haber tenido... llegamos de día aquí a la entrada del Solen y nos hubiera gustado haber tenido acceso a cierta información para llegar más finos. Sí. Pero bueno, lo que digo, al final no sabemos si por suerte o por pericia nos salió bien, siguiendo también al final todas las tablas de mareas y teníamos y la información en papel la teníamos. Y yo personalmente, o sea, tenía ganas de reconectar y hablar con la gente que quiero y demás, pero no hemos echado de menos ciertas tecnologías, sobre todo el móvil, ¿no? Es como, el móvil es un elemento de nuestra vida que tiene una cotidianidad que al tercer día ya te olvidas de él, y eso yo lo agradecí bastante. Jean-Christophe Petit, patrón del White Shadow, ha dicho que en el barco teníais 4 reglas, ¿no? La primera era llegar, la segunda hacerlo todos, la tercera lo antes posible y siendo amigos, ¿no? Objetivos cumplidos, Pedro. Sí, esos son las famosas 4 A's que hay, el All Arrived, ASAP, amigos. La última es en español, la de amigos, esto me gusta bastante. Sí. Y sí, o sea, tal cual, anoche cenamos con todas las familias, o con las familias que han podido venir aquí a recibirnos y toda la divulgación presente.
y comentamos, ¿no? O sea, hemos llegado todos con el barco, nadie se ha bajado, porque hay muchos barcos en los que han desistido a lo largo de la regata, ha bajado tripulación, esto nos consta que ha pasado, y nosotros, nadie ha dicho me bajo de aquí o no sigo con vosotros, y eso desde luego es genial. Y vamos, estamos convencidos que estaremos contando historietas y nos juntaremos cada X tiempo para contarnos historietas, y hemos hecho una pequeña familia, como algunos compañeros dicen, somos nuevos hermanos y hermanas con una familia ampliada. Claro que sí, sois la tripulación además más, no sé cómo calificarla, quizá más variopinta, ¿no? Y si uno sigue la regata en la página, siempre se destaca de vosotros lo mismo, ¿no? La alegría con la que navegáis y la gracia con la que hacéis las cosas a bordo, ¿no? Incluso en los peores momentos. Sí, ya se nos ha cargado el San Benito de alegres, que eso es un San Benito del cual estamos orgullosos. Ayer justo llegaba Triana antes que nosotros y 2 horas, bueno, creo 1 hora y media, 2 horas después nosotros, y ahora estamos 4 barcos, hemos coincidido, estamos 4 barcos en el muelle. Uh-huh. Y todo el mundo habla de... O sea, yo vivía anoche, por ejemplo, las llegadas, la nuestra fue como una explosión de jolgorio, pero enorme, ¿no? Estábamos todos como enloquecidos y henchidos de alegría. Uh-huh. Y luego el mood de los demás, por cualquier cosa, es como un punto más tranquilo, ¿no? Bueno. Y creo que eso hemos dejado huella con eso. Hay mucho Mediterráneo a bordo. Por algún sitio tendría que salir. Exacto, yo creo que el Mediterráneo cuenta en ese sentido, sí, porque es costa atlántica la mayoría de las embarcaciones son bretones y aquí creo que el factor Mediterráneo ha tenido su quehacer. Sí. Seguro que el Pedro Urrutia con el que estamos hablando hoy no es el mismo que entrevistamos a la salida de la Ocean Globe Race. Eso seguro, o sea, ahora estoy aquí en el club viendo el Solen y hablando contigo y pienso, ¿no? Hace 8 meses el Pedro que salía por ahí por este canal y es bien distinto, creo que para mejor, supongo, alguna cosa del carácter se me habrá agriado, seguro que el mar tiene ese punto también. Pero desde luego ha sido una experiencia alucinante. También un antes y después para mí en muchos sentidos y también de regatas en el Brito, mi embarcación de referencia ahí en Murcia, con José Luis de patrón y yo de torpe escotero, de torpe bulto haciendo banda, sí. A llevar casi 30.000 millas a la espalda que no sé si aumenta mucho la pericia, pero desde luego si van horas de vuelo la cosa, las tenemos. Y si mañana hay que volver a embarcarse en una vuelta al mundo, ¿contamos con Pedro Urrutia o unos días de descanso en tierra no vendrían nada mal? Absolutamente no. O sea, la respuesta es contundente, no. O sea, una vez, o sea, en la salida de Southampton, en una de las celebraciones, vinieron veteranos de la Whitbread y tal, sí. y lo aludo al crédito porque me quedo con la frase que decía uno de los veteranos, que lo bueno de dar la vuelta al mundo es que ya lo tienes hecho y ya no tienes por qué volver a hacerla, ¿no? Entonces, ahora creo que la respuesta es no. Que no hay necesidad, vamos, hasta que pase un poco de tiempo y, como decimos por aquí por el norte, te empieza a picar el Niki y vuelvas otra vez a lo mejor a liarla con alguna otra aventura náutica. En algún lío nos meteremos, seguro. Sí. Bueno, el primer barco en llegar ha sido el Penduic VI de Marita Barlí, anotándose así el triunfo en tiempo real y haciendo honor al nombre del barco y a la historia familiar de su patrona. Pero para nosotros el mejor puesto es el conseguido por el White Shadow, el barco español participante en la Ocean Globe Race, que ha llegado a Cowes después de completar la vuelta al mundo, habiéndolo hecho todos sus tripulantes lo antes que han podido y compartiendo amistades que durarán siempre. Los objetivos que se habían marcado pues se han cumplido. La regata no ha terminado, quedan barcos por llegar, seguiremos atentos a sus evoluciones, pero ahora toca felicitar a nuestro equipo. Así que, Pedro, un fuerte abrazo de nuestra parte, enhorabuena por lo conseguido y nada, a disfrutarlo. Muchas gracias, muy felices y muchas gracias por el seguimiento que también quedará en los archivos de la historia de esta experiencia y gracias a ti y a tu equipo.
Le vamos a dedicar unos minutos a la fotografía, porque nos ha llamado la atención la exposición fotográfica inaugurada el pasado día 21, que podrá contemplarse hasta el 24 de mayo en la sala de exposiciones del antiguo Instituto Jovellanos de Gijón. Ha llamado nuestra atención porque se titula Dinámica del movimiento, la mar, y porque está dedicada a este nuestro elemento y a los barcos. También está dedicada a los barcos desde la mirada de un reputado fotógrafo gijonés cuyo objeto de trabajo es otro y que sin embargo pues lo que ha querido es poner su atención en el medio marino como ejemplo de eso, de la dinámica del movimiento. Hablamos por tanto los próximos minutos con Ramón Fernández. Rafer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy bien. ¿Y vosotros me imagino que también? Bien, todos bien y con muchas ganas de hablar contigo, porque tú eres natural del concejo de Valdés, cuya capital es la marinera Luarca. La mar no te la mar no te coge como algo ajeno que poder fotografiar, ¿no? Sí, soy nacido en Barcia, vivo en Gijón ya desde los 14, 15 años. El arte siempre estuvo en mi interior. Ahora una vez, aparte que fui fotógrafo de bodas, bautizos, comuniones, lo típico BBC. Pero el arte cuando está dentro yo creo que tira a hacer cosas distintas y ahora que puedo, pues en principio ahí quiero demostrar algo en una exposición fotográfica, como tú bien dices, que es el movimiento. La mar da muchísimas posibilidades para analizarla, verla, recrearte. Yo en principio no sabría vivir en una ciudad sin mar, porque cada vez que me levanto lo primero que voy a ver es la mar. Y luego cambia en tantas veces, en horas del día, que es una maravilla apreciarlo. Claro. Y luego la exposición en principio, cuando ponía olas, lo que quiero enseñar al espectador, ver lo que hace una ola en décimas de segundo, cómo empieza y cómo rompe. Los surferos es otra cosa que me llama la atención, el ver cómo luchan por mantenerse en esa ola, que la pillan y a los segundos está dando la vuelta. Y la otra parte es la parte de los veleros, que también en alta mar, en regatas, luchan contra el viento. Y es una maravilla verlos cómo mueven las velas para aprovechar el aire de ese momento. Luego la mar tiene tantas otras posibilidades como es la natación, son los veleros y son el surf. Hay aún más todavía, pero bueno, de todos no se puede hablar. Yo como amante de la natación en aguas abiertas, pues me encanta, y conocer la mar es algo maravilloso porque, claro, hay mucha gente que te dice que la mar es falsa y yo digo que es mentira. Lo que pasa es que la mar es parte de la naturaleza y hay que respetarla y luego conocerla, no solamente tirarte a nadar o a hacer algo de vela o surf si de verdad no está para ello. Rafer, en general la naturaleza es una inagotable fuente de inspiración para un artista que quiera percibirlo, ¿no? ¿Qué te ofrece a ti en este caso la mar? Mira, para mí en el principio todo lo que hice ahora de la mar me sugiere todo. Me hace sentirme tan feliz en poder ofrecer esos segundos que te hace esos efectos, la ola, que plasmarlo, que el ojo no ve, porque el ojo tiene una superpotencia de 24 imágenes por segundo, pero claro, no capta una imagen sola. Entonces, lo bonito y lo esencial para mí es enseñar en 2 fotografías lo que mueve y cómo se mueve esa ola. Eso hablando de lo que es la naturaleza en sí, pero si hablamos de un velero, por ejemplo, un velero navegando ligero, ¿no? Con sus velas desplegadas, recortadas, digamos, sobre un cielo azul, pues esa es una estampa evocadora para cualquiera, ¿no? Aunque tú pareces huir de este tópico en la exposición. Mira, eso del cielo azul, tú sabes que la mar, el que conoce la mar, nunca está del mismo color. Depende del cielo y depende del día, si es brumoso, si es ese cielo azul que ves, el agua también azul y te corta un horizonte, pues eso a mí no me significa nada en la fotografía. Puedes ver un velero, puedes ver el día bonito que estaba, pero no encuentro sentimiento para esa foto. Claro. Yo quizás a lo mejor soy un poco más melancólico o no sé, un poco más poético, decir que esos días grises con ese velero,
con gente dentro, está disfrutando de algo y lo ves en una atmósfera tan uniforme que no sabes a dónde va. Y entonces te hace pensar. Y luego el movimiento de los veleros, hay otra, digamos, la técnica en sacar la fotografía, cuando te viene enfrente, tiene un movimiento que yo provoco, que es levantando la cámara de abajo hacia arriba, en disparos de 1/4 de segundo, por ejemplo. Ya. Y luego, cuando ese velero que tú dices que va despacio, lento, al puerto, con todo un cielo igual, mira, eso para mí me da una paz, porque entonces ese movimiento es el que te hace solo el velero. Ahí yo no intervengo, simplemente trípode, disparo, un tiempo de exposición para que él es el que haga el movimiento. Ya. Todo lo que haga la mar, todo me llena. Todo. Porque mira, ya sabes que tienes días de agua, mar en calma, mar en olas, y los menos tienes ese oleaje que no puedes hacer nada, que los tenemos aquí en Gijón, y por desgracia, yo ahí ya no entiendo mucho, pero creo que lo estamos fastidiando todo, porque todo depende ya de cómo se está acercando, y lo que estamos haciendo poco por la naturaleza, pues cada día vemos cosas más raras. Ya. Y son este conjunto de emociones, digamos, y de sentimientos los que has intentado reflejar en esta exposición, ¿no? Sí, en principio cada fotógrafo, cada autor ha de hacer su fotografía o su pintura para satisfacer su sentimiento. Esto no se hace por hacer, no lo hago por hacer. Entonces es el sentimiento que llevas encima que a mí me guste, que luego, ¿qué quiero expresar en ello? Es esa paz que hay en el mar, que no todos piensen que la mar es mala, es brava, no, la mar es algo, eso, lo que hablamos antes, es la naturaleza, y un día está mejor, otro día peor, pero fotográficamente valen todas también. Bueno, pues los que seáis de Gijón lo tenéis fácil. Los que tengáis pensado pasaros por aquí, pues ya tenéis plan. Y los que Claro, luego tengo un privilegio que vivo frente al mar. Sí. Entonces, hay domingos, mira, me encanta cuando salen los niños con todos los veleros que van remolcados por una braquina. Sí. Eso es algo maravilloso. Sí. Y luego me meto en ellos, o los papás de ellos que los quieren a que aprendan, porque para eso están. Sí. Es como aprender a nadar en el mar. Todos deberían saber defenderse en el mar y saber el por qué hay una resaca, y el saber por qué cuando hay cierta resaca o mar de fondo no conviene estar en un sitio u otro, porque la mar es eso, la mar no entiende del mar, pero nosotros somos los que tenemos que estudiar o entender un poquito el tema de ello. Y siempre hay que respetarla. Dinámica del movimiento, la mar. Esa es la exposición que decimos, pues se puede contemplar hasta el 24 de mayo en el antiguo Instituto Jovellanos de Gijón. Hemos querido hablar con su autor, con el fotógrafo pues muy conocido aquí en Gijón, que es Ramón Fernández, Raffer. Porque eres muy conocido en Gijón, Raffer. Llevas muchos años dedicado a la fotografía. Sí, exactamente. Llevo muchísimos, cuanto más me conocen es de bodas, pero como yo fui, gracias a Dios, soy fotógrafo por vocación, no por obligación, pues por eso intento demostrar, porque una cámara tiene tantas, te ofrece tantas posibilidades de hacer fotografía tan distinta, que es lo que el espectador desconoce de ella. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Para enseñarlo. Claro que sí. Pues ha sido un placer contar contigo en estos en este podcast, durante estos minutos. Dime. Quería así, a que estamos así, que los viernes tengo ya cubierto para hacer las visitas guiadas a todo lo que quiera, y a grupos fotográficos, porque esos son los que más te van a preguntar las técnicas. Claro. Pues que me llamen y no tengo inconveniente ninguno. O sea que hay visitas guiadas a la propia exposición. Enseñar lo que uno sabe, para mí es maravilloso, porque todos aprendemos de todos. Digo que hay visitas guiadas a la propia exposición los viernes. Sí. Pues que quede claro. Raffer, un placer, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por tenerlo en cuenta, y para mí es maravilloso poder colaborar con todo lo que sea mis conocimientos, tanto en la mar como en otro tema fotográfico, artístico. Pues hasta la próxima, un abrazo fuerte. Hasta luego, Dios, muchas gracias. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
De orígenes inciertos, el personaje protagonista en las Españas de ultramar y sus exploraciones se llama Juan Díaz de Solís, un personaje del que sabe muchas cosas Josu Jiménez. ¿No es así, Josu? Adelante. Muy buenas aquí a todos desde el MUGA. Sí, bueno, sé lo que puedo saber, pero bueno, lo intento. Pues cuéntanos, Sí. cuéntanos. Pues bueno, este hombre, Juan Díaz de Solís, se conoce, el que lo conozca seguramente, el Mar de Solís. Entonces, bueno, pues os voy a contar rápidamente todo lo que pueda de él. Y en principio se quedó como el descubridor del Mar de Solís, que luego veremos cuál es, quien no lo sepa. En principio no se sabe bien exactamente si nació en Lebrija en 1470 o si realmente nació en Portugal, porque trabajó como cartógrafo para el rey en Sagres, en ese gran centro de investigación y sobre la navegación, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso, él en principio ya trabajaba con el rey Fernando el Católico. En 1508 ya lo conocía por su fama y lo hizo llegar a Burgos con Vicente Yáñez Pinzón, de los famosos Pinzones. La intención era organizar un poco todo el tema de el señor Fernando el Católico era un hombre, ese sí que era un gran político e inteligente, y ya vio claramente el proyecto de las empresas ultramarinas. Con lo que entonces ahí, al final de esas conversaciones, fue cuando se instauró la Casa de Contratación como un organismo científico y responsable de esas expediciones. Acabó siendo el propio Solís el que ocuparía el cargo en los primeros tiempos, ¿no? Entonces, en esa reunión de Burgos, se le encomendó a Solís y a Yáñez la planificación de una expedición en busca del paso para llegar a las tierras de las especias, porque en el Tratado de Tordesillas estaba claro que España no podía llegar allí, aparte de que eso era de los portugueses, por el paso africano, sino que tenía en todo caso, si encontraba otro paso, y el paso era encontrar el paso a través de América, ¿no? Del recién continente descubierto. Entonces, bueno, hicieron la primera expedición ese mismo año, y bueno, pues en principio fueron hacia el Brasil, aunque bueno, otros dicen que recorrieron la zona del Darién. Al final, bueno, pues llegaron sin poder conseguir ese paso, como es lógico, en agosto de 1509. Allí ya en España tuvo algún enfrentamiento, Yáñez Pinzón se retiró, Solís pues estuvo por ahí de mala manera, hasta que al final acarreó muy mala fama, quedó tirado, pero al final sus dotes de navegante le hicieron salir para adelante y el rey le volvió a reclamar en una nueva expedición. El rey le tenía lo conocía, su personalidad inquieta, amante del mar, arrojado hasta la temeridad y sin demasiados escrúpulos. Esa era lo que más le interesaba a Fernando el Católico, que era un especialista en eso, ¿no? Entonces, como os comentaba, el tema del Tratado de Tordesillas, pues tenía que viajar por Occidente para llegar allí. Había que buscar el paso y además había que conseguirlo hacer sin que, incumpliendo todo el propio Tratado de Tordesillas. A Solís le ofrecieron entonces unos barcos e incluso le dio un presupuesto de 8.000 ducados, es decir, estaba muy interesado Fernando el Católico. Él aceptó, se preparó, pero al final la burocracia, todos los trámites, todos los problemas, aquello se iba retrasando. Después de tanta dilación, el tema de los retrasos era un poco el problema de que tenía Fernando el Católico, Isabel la Católica, sus hijas casadas con los portugueses. Había que medir, porque estamos hablando de geopolítica, como siempre. Al final consiguió bastante más tarde, salió a ultramar, salió para allá. Y salían en principio 3 carabelas que, con la prisa, vio que una de ellas se encontraba con los fondos sucios, lo quiso Solís sacar a varada, pero cargado, rompió, iban a salir con 2, entonces al final hasta Fernando el Católico dijo, te consigo otro barco, y al final salieron para allá. La idea no era bajar hacia abajo, hacia el sur, pero él desobedeció las órdenes y recorrió, ¿qué es todo lo que sacó? Recorrió minuciosamente, porque la ventaja y lo grande que hizo fue que si él no consiguió dar el paso como fue Magallanes, lo que sí consiguió es un previo de recorrer minuciosamente la costa, tomó notas, llegando a conclusiones que esto
con la ayuda de Nuño García Torreño, que era el maestro cartógrafo de la Casa de Contratación, fue el que consiguió esas cartas náuticas que Magallanes las utilizó para después conseguir lo que él no pudo, ¿no? Llegaron ¿cómo se llama? A Río de Janeiro, que descubrieron, como dijo él, si hay un mundo paraíso terrenal, este se encuentra aquí. Total, que bueno, allí repostaron, siguieron para abajo, no podían parar en la costa, veían que habían unos pueblos, pues eso, indígenas hostiles, antropófagos, y al final encontraron un gran paso, un gran paso enorme que, bueno, todo el mundo puede imaginarse que no fue el de Magallanes, sino que fue el Río de la Plata, ¿no? El que ellos vieron, una hermosa panorámica, entraron, pero no podían entrar porque había unas corrientes, se juntaban las barras con las olas, como podéis imaginar. Las 3 carabelas no podían entrar, al final decidieron que pasaba una, las otras quedaban esperando. Entró precisamente, lógicamente la de él, que para eso era el comandante y el que comandaba todo aquello. Esto era 1516, ellos no sabían que eso era un río, aunque vieron que el agua era dulce, por eso lo llamaron el Mar Dulce. Siguieron el río este, que no era un río, era un mar, porque no se veía la otra costa del otro lado. Llegaron hasta los ríos Paraná y Uruguay, y allí, aquel río inmenso, fueron llegando hasta que, él sospechaba que estaba buscando un río y no el paso, pero siguió para explorar las tierras, siguió adelante. Vieron que según avanzaban que había mayor influencia de indígenas, veían ese barco los indígenas, y ellos al final echaron el ancla sobre los 34 grados 40 minutos, lo digo por si alguien quiere verlo, y allí junto a una isla, ¿no?, en la desembocadura de ese río, que llamaron Martín García, que fue un piloto que murió allí, de ellos, ¿no? Entonces, bajó él, dijo que desembarcaba él en uno de los compañeros, y ¿qué es lo que sucedió? Una cosa terrible, de lo más terrible que pudo haber pasado para unos exploradores, que ya no es que se te hunde al barco, sino que veas desde tu barco cómo los nativos, no sabemos si ya estaban escarmentados o no, pero se vieron sorprendidos por una muchedumbre. Ni siquiera la artillería del barco que se disparó podía conseguir sacarlos de ahí, y en menos de una hora los indios los mataron, los descuartizaron y devoraron a Díaz de Solís. Hay un monumento allí a Díaz de Solís, y entonces decidieron volver. Le llamaron, así se llamó el Mar de Solís en su ¿cómo se dice?, en su homenaje, y volvieron hacia España en 1516, en septiembre de 1516, y podemos decir que este mar así se llamó en su homenaje hasta poco tiempo, hasta hace poco, unos cuantos años a posteriori de ahora, en el que el nombre cambió por el Río de la Plata, ¿no? Uh-huh. Pero en principio este era el Río de Solís, el Mar de Solís, y lo importante no solo es esta parte terrible, sino que con esos datos, con ese viaje, con todo ello, lo que se consiguió es tener los datos suficientes para que Magallanes pudiese también tener referencias para encontrar ese paso. Por ahí pasaron la flota de Magallanes, de Loaiza, Elcano, Sebastián Caboto, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la historia de este hombre, que tiene un monumento allí en la desembocadura del río Uruguay, donde fue devorado por los indios. Un poquito es está la historia. Perteneciente al círculo de los grandes exploradores de su época, Juan Díaz de Solís embarcó con uno de los hermanos Pinzón y recorrió buena parte de las Américas, ¿no?, a mayor gloria de su rey Fernando el Católico, abriendo así la puerta de las grandes exploraciones posteriores. Un personaje que hemos conocido en las Españas de ultramar y sus exploraciones, de la mano, como siempre, de Josu Jiménez a bordo de su barco El Mugalari. Gracias, Josu. Hasta el próximo capítulo. Venga, hasta el próximo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Venga, hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
Toda embarcación debe estar convenientemente registrada. Salir a la mar ha de hacerse con las garantías adecuadas y cumpliendo las leyes y ordenanzas que el pabellón bajo el que navegamos disponga. En el caso de España, y aunque en ocasiones la legislación pueda parecernos excesiva o farragosa, pues a día de hoy es la que hay. Pero ¿cómo cumplir con la norma? ¿Tenemos claros conceptos como registro y matriculación, asiento, listas y despacho? Hablemos de estos asuntos los próximos minutos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hablar de legislación es hablar de un asunto, ya decíamos, ¿no?, un poco farragoso. Todo un recorrido por requisitos y procesos en el que a veces podemos perdernos si no lo ponemos en manos de expertos. Bueno, o no. Te preguntaría, ¿es tan compleja como parece la legislación que atañe al registro y matriculación de un barco, Roberto? Bueno, es compleja, sí, la verdad es que no podemos decir que sea algo sencillo y algo fácil. Si ponemos por nuestra parte queremos matricular un barco, ¿no? Pero bueno, también es cierto que a veces dentro del punto de vista de la náutica siempre queremos hacerlo nosotros todo, pero bueno, vamos a poder hacer el símil si nosotros quisiéramos matricular un coche. Compramos un coche nuevo y queremos matricularlo nosotros. Es algo que puede ser también muy complejo. Pues siempre estos trámites, pues bueno, pues los va a hacer la náutica donde compremos el barco, una gestoría, alguien que está especializado en todos estos temas. Pero bueno, podremos hacerlo nosotros también perfectamente, no habría problema, ¿no? Bueno. Lo primero que tendríamos a lo mejor tener claro es el proceso de lo que sería el abanderamiento del barco, lo que es el registro del barco y lo que es la matrícula, ¿no? Que son actos administrativos a través de los cuales nosotros podemos tener nuestro barco, pues bueno, con una matrícula y con un folio, que es lo que vemos en la práctica cuando damos un paseo por los barcos y vemos en la mura ahí puesto lo que sería el folio. Aquí hablamos del indicativo de matrícula que lo conocemos coloquialmente como el folio. El abanderamiento del barco es un acto administrativo porque es que se autoriza a un barco pues a enarbolar el pabellón del país de registro de ese barco, ¿no? Y eso es someterlo a la legislación de ese país, es decir, va a ser territorio español en el caso de un barco español en cualquier parte del mundo, es someterlo a la legislación española, es decir, poner la bandera a un barco no es algo que sea baladí, no es algo que sea que no tenga importancia. Para hacer ese abanderamiento posteriormente tenemos que registrar ese barco y después pues, nos van a asignar lo que se llama un indicativo de matrícula y un folio. Pues eso es un trámite a través del cual nosotros podemos asentar en el registro de buques, en el registro de la capitanía, nuestro barco a nuestro nombre. Y eso va a generar pues bueno, que vamos a tener, por ejemplo, una hoja de asiento y un asiento de ese barco con el nombre, con las características de ese barco y a nombre y a titularidad de una persona a nuestro nombre. Existe en la actualidad en lo que se llama lo que es la normativa relativa a todo el tema de lo que es el abanderamiento y matriculación de embarcaciones de recreo, que es del año 2010. Estamos en un sistema registral español que es por actividades, y así es cuando hablamos de las listas. Y hablamos de que tenemos en la actualidad 9 listas donde podemos matricular a los barcos, registrar a los barcos, ¿no? Desde luego, así rápidamente podemos decir que la lista primera serían los barcos de plataformas de extracción, lo que serían remolcadores de altura, supplies y demás, estarían en lista primera. Lista segunda son barcos mercantes, pasaje o barcos de carga. Lista tercera, barcos de pesca. Cuarta, los auxiliares de pesca. La lista quinta es la lista relacionada con servicios portuarios, remolcadores, embarcaciones relacionadas dentro de lo que son actividades portuarias. Y aquí habla el convenio SOLAS, establece una serie de clases. Y aquí podríamos ver dentro de la lista quinta la clase T, que son los barcos de carga y buques de servicio de puerto que salen a la mar, o la clase S, ¿vale? Que son los que no salen a la mar, están dentro de lo que sería el propio puerto. Que todo esto va a implicar después los certificados de navegabilidad y el equipamiento de seguridad que nos van a exigir a esos barcos, ¿no? Y tenemos la lista sexta, que sería la que ya nos compete a nosotros, porque son ya barcos de recreo, hasta embarcaciones de recreo hasta 24 metros, y menos de 3.000 GTs y menos de 12 pasajeros. Porque a partir de 12 pasajeros sería un buque de pasaje. Uh-huh. Lista séptima, barcos de recreo de uso particular. Octava, organismos públicos, administraciones públicas, tanto en estatal, autonómica como local, estarían todos en lista octava. Y cabe decir aquí que si estamos hablando de un sistema registral basado en actividades, es decir, a lo que se va a dedicar ese barco, es un mercante, pesca, remolcador, lo que sea, pues aquí cambia un poco lo que sería todo lo que sería esta filosofía y nos hacen una lista que son de barcos de entidades oficiales, de barcos del Estado.
Con lo cual ya choca un poco, porque si todo el sistema registral es por actividades, pues aquí vamos a hacer un cambio y decimos que el sistema ahora es por armador. ¿Quién es el armador? ¿Quién es el propietario? Es un organismo público. Pues esto choca mucho porque ahí dentro de esa lista octava pues caben, pues no sé, pues barcos de salvamento, neumáticas de las playas, barcos del CSIP, del tema de oceanográficos, barcos de bomberos, dragas de lista octava que pertenezcan al Principado de Asturias, por poner un caso. Es decir, choca un poco eso y eso genera muchas veces conflictos y genera líos, ¿no? Ya. Y la lista novena son registros provisional, ¿vale? Un barco que está en construcción, pues bueno, le ponen un registro provisional y luego lo pasarán a la clase definitiva. Eso sería la lista en la cual vamos a tener inscrito nuestro barco, ¿no? Ya. ¿Qué papeleo tenemos que hacer para hacer todo eso? Papeleo a veces puede ser complejo, ¿no? Pero bueno, prepara los papeles y el dinero de las tasas. Sí, prepara un poco todo para registrar ese barco. Sí, ¿no? sí. Pues tenemos que tener una factura que demuestre la titularidad de la propiedad de ese bien, ¿no? Tenemos que tener liquidación de aranceles, de impuestos, si el barco está importado, viene del extranjero, ¿no? Tenemos que tener también pagado el impuesto especial de determinados medios de transporte. Barcos de eslora superior a 8 metros pagan ese impuesto para matriculación. La tasa de registro. Hay una tasa de registrar el barco, matricular el barco. Tasa de ayudas a la navegación. El tema de las ayudas a la navegación tienen que estar pagadas también en la matriculación de lo que sería el barco. Y la declaración de conformidad, de lo que sería el barco, serían las homologaciones del barco, ¿no? Tanto del barco como del motor. Una vez que se presente todo eso en la capitanía, en registro de buques de la capitanía, pues a nosotros nos van a asignar, lo que sería ya un folio. Nos van a asignar un folio. Vamos a estar asentados en una hoja de asiento, con lo cual ya tenemos el barco en ese registro administrativo y público, que ahí está el barco a nuestro nombre, ese barco a nuestro nombre. Nos van a dar un certificado de navegabilidad, el cual nos va a permitir que tenemos las características del barco, la zona de navegación en la que se encuentra ese barco y donde posteriormente vamos a realizar todas las inspecciones del barco, ¿no? Las ITERES. Y nos van a emitir lo que es el certificado de registro español, el permiso de navegación, ¿vale? Que eso es relativo, es un barco, es todo documento donde tenemos que ir revalidando cada cinco años. Uh-huh. Y en el caso de que tengamos equipos radioeléctricos que tengan obligación de tener MMSI, pues tenemos que tener la licencia de estación de barco. Y esos son los documentos que nos expide la capitanía al barco. Y esos son los documentos que yo tendría que tener a bordo para el caso de una inspección, cuando nos puedan parar en la mar o vayamos a otro puerto y nos pidan la documentación del barco. ¿Qué papeles tengo que llevar a bordo? Que es otra de las preguntas a veces que nos podemos plantear o que nos podemos hacer. Pues deberíamos llevar estos documentos que acabamos de comentar y tenemos que llevar un seguro, el seguro de lo que sería el barco, el seguro obligatorio, las coberturas que tengamos en nuestra póliza de seguros, y tendríamos que llevar la titulación del patrón del barco, ¿no? Y con todo eso serían los papeles del barco. Farragoso, complejo, sí, pero vuelvo a deciros lo que comentaba antes. Si nos planteamos nosotros hacer eso mismo en un coche, pues sería tan parecido a este proceso. Hay también una matriculación simplificada, podríamos decir, para barcos menores de 12 metros. Esos barcos serían inscritos, no estarían matriculados en lo que sería el registro de la capitanía. Son barcos que no van a tener abanderamiento, no necesitan tener abanderamiento. Tienen que ser menores de 12 metros, no tienen lo que se denomina el folio, tienen lo que se denomina el indicativo de inscripción. Y es una matriculación un poco simplificada. No tienen la obligación de tener nombre, no hace falta despacharlos. Uh-huh. Y van a tener lo que es un certificado de inscripción, que sustituye al certificado de navegabilidad. Y tienen también permiso de navegación que caduca cada cinco años. Es una matriculación express, una matriculación
simplificada, con menos papeleo, se hace con una tasa única de todo lo que sería las tasas que hay que pagar, Roberto, pero solo puede navegar en aguas que no tienen jurisdicción española. Digo, en aguas de jurisdicción española. ¿Y este tipo de barcos, de qué barcos estamos hablando? ¿Cualquier velero inferior a 12 metros barcos puede inscribirse en este tipo de metros. registros? Sí, cualquier barco. Cualquier barco menor de 12 metros, en lugar de matricularlo y abanderarlo, lo podemos inscribir. Lo podemos simplemente escribir. Y es lo que se llama, pues bueno, tiene un indicativo de inscripción similar al folio, tú lo ves y no te das cuenta. Pero lo único que te llama un poco la atención es que no tiene provincia marítima, no tiene distrito marítimo dentro de lo que es la matrícula. Y eso es lo que te llama la atención de que es un barco que no está matriculado, sino que está inscrito. Sí. ¿Vale? Ojo, pero que no puede, solo puede navegar hasta aguas de jurisdicción española, hasta las 12 millas en el mar territorial, porque no está abanderado, y si no está abanderado no puede salir del territorio español. Ya. Oye, ya para ir terminando, los barcos con bandera polaca, caso de la Luna, pues no viven en un limbo legislativo, ¿no? Se ciñen, digamos, a la legislación de ese país, aunque no olvidemos que en materia de seguridad la normativa española hay que cumplirla, eso sí. Sí, por supuesto. Yo una vez comentado todo este tema de papeleo, registro, abanderamiento y lo que sería despacho de lo que serían los barcos no, el barco con bandera polaca, bueno, vive su normativa y tiene en cuenta todo lo que son los requisitos desde el punto de vista de los abanderamiento y registro polaco. Pero bueno, yo también creo que lo hemos comentado alguna que otra vez. No le veo la ventaja del tema del abanderamiento en segundos registros para barcos de recreo, porque, bueno, volvemos lo que comentabas. Es decir, dice el Real Decreto relativo a la seguridad que todos los barcos que naveguen en aguas de jurisdicción española, cualquiera que sea su pabellón, y que sean propietarios o que tengan uso o disfrute personas físicas o jurídicas con residencia o domicilio en España, tienen que cumplir toda la normativa relativa a equipo de seguridad a bordo. Con lo cual, bueno, yo no sé las ventajas que tiene tener bandera polaca. Sí las sé. Barcos que a lo mejor puedan ser antiguos, a la hora de la matriculación en España les pueden pedir un proyecto de construcción porque no es un barco de serie al uso, y todo ese proceso de matriculación sería complejo. Pero solo lo vería desde ese punto de vista, no lo vería desde el punto de vista de que son barcos que viven en un limbo y que no tengo que cumplir nada relativo a lo que sería la seguridad de lo que sería el barco, ¿no? Por eso yo digo que no entiendo la proliferación de tanta bandera de conveniencia, entre comillas, para los barcos de recreo, ¿no? Bueno, el tema de inspecciones, vale, sí, las inspecciones cada 5 años, ITVs y demás, ¿no? Pero bueno, no entiendo yo muy bien exactamente cuál es esa ventaja y proliferación de esos barcos de banderas de conveniencia. Bueno, pues un barco, ya lo has comentado, ¿no? Como una casa o un coche, está sujeto a una serie de requisitos y trámites legales pues que lo haga reconocible ante la administración, ¿no? El registro de una embarcación, su asiento, la lista a la que pertenece, así como su matriculación y despacho, pues son las obligaciones a las que están sujetos. Obligaciones de las que hemos hablado estos minutos con Roberto Bucetas, a quien una vez más agradecemos su compañía. Gracias, Roberto, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Un abrazo, buenos días, saludos. Pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días con más contenidos dedicados a la náutica y la navegación, y que te invitamos a compartirlos en cualquiera de las redes sociales que emplees para escucharlos. Suscríbete en iVoox o síguenos en Instagram como podcast A Son de Mar y en Facebook como A Son de Mar Podcast. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.